capítulo 6, versículo 20. Dice así la palabra del Señor: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Les invito a que hagamos una oración. Padre, en esta mañana queremos exponer tu palabra. Te pedimos y te suplicamos que tu palabra dé el fruto que tú quieres que dé, Señor. Que traspase esta palabra, Señor, nuestros corazones. Que discierna las intenciones de nuestro corazón. Que permita que nuestra mente sea renovada y cada vez más podamos pensar como tú quieres que pensemos, Señor. Que podamos, Señor, amar aquello que tú amas y podamos, Señor, aborrecer aquello que tú aborreces. Padre, te pedimos que tu palabra sea aquella que nos transforme, que lo haga de acuerdo a tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que bendigas a cada una de las personas, Señor, que están escuchando y que van a escuchar este mensaje, y que a mí me permitas hablar fielmente tu palabra. Que no diga nada que no quieras, Señor, que no quiera tu palabra transmitir. Permíteme decir las cosas, Padre, que has querido transmitir a través de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, han habido diversos hombres que han tenido un ingenio, una gran creatividad para crear inventos. Inventos que a lo largo del tiempo han servido al hombre para sus tareas, para sus trabajos. Y cada uno de estos inventos, de estas creaciones, ha tenido una razón de ser creado, una razón de ser inventados. Pero también al paso de los años, estos inventos, su propósito ha sido tan obvio que se ha olvidado recordarlo a las personas. Un ejemplo de ello es el automóvil. Si tú compras un automóvil nuevo, sabrás que te trae un manual de mantenimiento, un manual de información y de instrucciones. Pero te aseguro que no vas a encontrar una frase como esta: el propósito de este objeto es transportarte de un lugar a otro. No lo vas a encontrar porque el propósito es obvio. ¿Sí? Con la humanidad, con el hombre, ha pasado algo similar. La humanidad ha olvidado o ha pensado que su propósito es obvio en este universo, de tal forma que no ha indagado en las Escrituras para recordar cuál es el propósito, cuál es la razón por la cual el Señor lo creó. No solamente no ha indagado en las Escrituras, sino que ha reconocido que Dios existe. Pero ¿qué cree que ha hecho la humanidad, hermano, hermana? Ha rechazado la idea de ser creado. Ha dicho: no, Dios nos creó, sino que somos obra de la casualidad. Eso es lo que ha dicho el hombre. No, Dios nos creó, sino que no ha indagado en las Escrituras para conocer este propósito y ha buscado otras razones de ser creado, otros propósitos para haber sido creados fuera de Dios, fuera de Dios. Esto lo podemos observar en Romanos 1:21. Dice la Escritura: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. En el contexto, el apóstol Pablo está diciendo que estos hombres sabían que Dios existía, que Dios les había creado a través de la creación, a través de la hermosura del universo. Ellos conocían a Dios,
pero no le glorificaron, sino por el contrario, su razonamiento se envaneció. ¿Qué es lo que quiere decir? Que dijeron, puede ser en otras palabras, Dios no existe, esto se creó de la nada. Dios no existe, tenemos que satisfacer nuestros deseos, satisfacernos a nosotros mismos sin importar si hay un Dios más allá de nosotros. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Quiero en esta mañana hablar de este tema, el propósito por el cual el hombre fue creado. En otras palabras, el fin principal del hombre. Es una pregunta que la humanidad se ha hecho a lo largo de los años, pero la ha contestado equivocadamente porque no ha ido a las Escrituras. El Catecismo Menor de Westminster, uno de los catecismos en lo cual la doctrina reformada se apoya, que es una confesión y un catecismo histórico que la Iglesia ha hecho a lo largo de los años, nos menciona esto, que el fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y este catecismo está lógicamente basado en las Escrituras. Tiene sus versículos en los cuales lo podemos encontrar en las Escrituras. Para empezar este tema me gustaría hablar de qué es glorificar a Dios, porque no podemos cumplir este propósito si no entendemos qué es glorificar a Dios. Y la palabra, la Escritura, utiliza dos términos para hablar de la gloria de Dios. Dos términos. El primero de ellos, en el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea kabod. La palabra hebrea kabod es aquella que se utiliza para hablar de la gloria, escucha la palabra, intrínseca de Dios. El kabod o la gloria en el Antiguo Testamento es la gloria propia que Dios tiene y que nadie le ha dado. Nadie se la ha dado, sino que es una propia, es una gloria innata que Dios siempre ha tenido desde la eternidad. También se puede entender esta gloria como la belleza y resplandor de su carácter y perfecciones. Escuchan una vez más la definición: la belleza y resplandor de su carácter y perfecciones. Por ejemplo, en Isaías 6:3, en la visión que tuvo, nos dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la gloria intrínseca de Dios. Una gloria que se puede hacer visible cuando el Señor se revela. Nos dice la palabra también que en ocasiones esa gloria se ponía sobre el tabernáculo, se ponía en el monte donde Dios se quería revelar y la hacía visible como un resplandor. Pero también el pasaje en Isaías y en Salmos 19:1 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, nos quiere decir que a través de la creación podemos contemplar la gloria de Dios. Es decir, en todo lo hermoso que tiene la creación podemos ver la gloria de Dios porque Él la ha creado. En un amanecer, cuando el sol sale, o en un atardecer, cuando el sol se mete por la tarde, podemos ver la gloria de Dios. Porque la tierra está llena de su gloria. Y alguien podría decir: pero yo no la veo, hermano. Yo nunca la he visto. Bueno, la vemos en todas las cosas. La vemos también cuando un nuevo ser nace. Cuando un hijo nace, esa parte hermosa viene de la gloria de Dios en todo lo bueno, porque todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. En todo aquello que hay virtud alguna, en todo lo que es bueno, podemos ver la gloria de Dios. Así que esta gloria intrínseca es aquella propia de Dios, que nadie le ha dado, que es el resplandor de su carácter y de su perfección, y que Dios puede hacerla visible, y en ocasiones también podemos verla a través de la creación. Por otro lado, el otro término que la Escritura utiliza para la palabra gloria se encuentra en el Nuevo Testamento. Es la gloria, en términos se le llama adscrita.
adscrita, y esta gloria es aquella que se le atribuye al Señor. Cada vez que tú veas la palabra gloria, o de darle la gloria, o de glorificarle en el Nuevo Testamento, la palabra en original, que es en griego, es la palabra doxa. Aquella palabra que viene de la palabra doxología, que también proviene de doxa. Esta gloria que se le puede atribuir a Dios significa que Él es glorificado por nosotros cuando reconocemos su majestad, cuando reconocemos sus atributos, cuando reconocemos sus perfecciones. Y esto no significa que si lo dejamos de hacer, Dios deja de ser glorioso, porque Él tiene su propia gloria, pero le ha placido que le demos la gloria. Como hemos visto, el propósito principal del hombre es de darle la gloria, y esa se refiere a la gloria adscrita, a la gloria que se le puede atribuir. Significa reconocer el despliegue de su gloria y adorarle por quien es Él. Adorarle por quien es Él. Y esto, hermanos, hermanas, cuando una persona glorifica a Dios con su vida, como decía Corintios 6:20, Primera de Corintios, se va a reflejar en su cuerpo, se va a reflejar en su vida, porque decía el pasaje, glorificadle pues con vuestros cuerpos y con vuestro espíritu. Esto significa que la persona va a tener toda intención y toda motivación en su vida para darle gloria a Dios y no para agradarse a sí mismos. Pero es muy fácil decir, y escuchamos por todas partes las frases como lo hago para la gloria de Dios, en mi trabajo todo lo hago para la gloria de Dios, cuando hago deporte lo hago para la gloria de Dios. Y resulta que todo el mundo hace todo para la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber si esto es verdad? Escúchame lo siguiente. Una persona vive para la gloria de Dios cuando en su corazón hay un genuino deseo de hacer las cosas como a Dios le agrada, sin importar lo que uno mismo piensa o lo que a uno mismo le agrada. Espero estarme explicando en esta mañana. Vivir para la gloria de Dios significa hacer todo lo que a Él le agrada, sin importar si a mí me beneficia o no. Hay un claro llamado en las Escrituras a los creyentes a glorificar a Dios en su vida, en su cuerpo y en su espíritu, y esto requiere que sea en todas las áreas de su vida. Por eso siempre decimos, no sirve de nada que vengas a la iglesia y que digas que todo lo haces para la gloria de Dios, si cuando sales por esa puerta ya eres otra persona. Primera de Corintios 10:31, que vamos a leer un poquito más adelante, pero lo puedes buscar si gustas, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. En toda área de nuestra vida debe de haber una clara motivación de nuestro corazón de hacer lo que a Dios le agrada, como lo ha pedido en su palabra. Pero muchas personas, y por muchas personas me refiero a los que no están en la fe, me refiero a los incrédulos que menciona Romanos 1:21 han hecho algo. Le han robado el lugar que Dios le pertenece y se han puesto a sí mismos. Han puesto muchos ídolos, pero el más grande de ese ídolo ha sido ponerse a uno mismo en el lugar que a Dios le corresponde. Y si te parece que no te convence lo que te estoy diciendo, déjame continuar y voy a abordar esto un poquito más explícito. La persona que quita a Dios de su lugar, que está envanecido su entendimiento, se ha puesto a sí mismo en ese lugar y ha dicho, yo soy el soberano de mi vida. No necesito a Dios, yo puedo dirigir mi vida. Y no te debe parecer extraño esto, pues a lo largo de los siglos, por ejemplo en el siglo XVI, surgió una corriente llamada humanismo.
Todos los que hemos pasado por la escuela tuvimos la oportunidad de escuchar de este término. Este humanismo es una corriente, escucha, que estudia el concepto del hombre como centro del universo. Agarra al hombre y lo pone en el centro del universo. Y no se te debe hacer extraño, te voy a decir por qué. Porque todos nosotros nacimos siendo humanistas. Todos nosotros nacimos siendo humanistas, inundados de la idea de que merecemos todo aquello que queremos y todo aquello que necesitamos. Llámese metas, llámese éxito, llámese anhelos, deseos, superación o necesidad, como quieras llamarle. Nacemos pensando que merecemos, que tenemos derecho a obtener todo aquello que queremos. Algunas de esas cosas que creemos merecer puede ser un trabajo estable, puede ser una casa, puede ser un coche, puede ser tener pareja, es decir, casarse, puede ser tener una familia o cierta posición en la sociedad. Pero esto, hermanos, es un pensamiento humanista, es un pensamiento mundano, no es un pensamiento bíblico, porque una de las personas que promovieron este pensamiento fue Abraham Maslow, un psicólogo humanista que dijo lo siguiente: nuestras acciones nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir una serie de necesidades, las cuales se ordenan según la importancia que tengan para nuestro bienestar. Hasta Maslow supo que el hombre se movía por motivaciones. Pero lo que él hizo fue presentar una pirámide de necesidades. Necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, necesidades de reconocimiento y por último, en la punta de la pirámide, necesidades de autosuperación, pero en ningún lugar colocó necesidades espirituales porque era humanista. Así que Maslow no estaba tan equivocado al hablar de que el hombre se mueve por motivaciones, porque estos hombres se mueven a través de lo que quieren alcanzar, de lo que quieren satisfacerse para sí mismos sin tomar en cuenta a Dios, porque rechazaron el ser creados por Dios. Y esta idea ha llegado hasta la iglesia evangélica. De tal manera que nuevas personas dicen creer en Cristo, se acercan a una iglesia y dicen en su pensamiento: Señor, ahora yo soy cristiano y tú me vas a ayudar a alcanzar todas mis metas, todos mis deseos, todos mis anhelos, de tal forma que hasta utilizan el Salmo 37:4 para su propio beneficio. Porque dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me gustaría ver ese salmo al final y explicarlo, porque no se refiere a que Dios va a cumplir todo lo que quieres. No se refiere a eso. Y empieza a ver esta persona a Dios como un Dios que cumple todos tus deseos si tienes fe. Empieza a creer esto, que ahora Dios va a modificar su voluntad para cumplir los deseos de esta persona. Pero no es así. Y si tienes esa idea, te invito a que la cambies y que la deseches, porque no es así. Cuando una persona se acerca a Cristo, esta persona tiene que adaptar sus deseos, sus metas y sus anhelos a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, para que ahora Dios sea glorificado y no yo me agrade a mí mismo. Él reciba la gloria y yo no reciba nada, porque no lo merezco. Así que el hombre se mueve por motivaciones. ¿Y cuál es la motivación que nos lleva a nosotros a movernos, a actuar día a día? ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan a nosotros? Por ejemplo, ¿por qué nos queremos casar? ¿Por qué? ¿Por qué nos queremos casar? Muchas veces pensamos para no quedarnos solos, para estar acompañados, para sentirnos completos con nuestra media naranja.
para sentirnos amados, sentirnos queridos, sentirnos importantes. Y algunas otras personas para sentir que tienen a alguien al lado que vive para ellos. Pero esas motivaciones nos sirven porque por eso tenemos una tasa tan alta de divorcios. Las motivaciones correctas por las cuales una persona debe de buscar casarse, de buscar entrar en un matrimonio, en primer lugar es porque Dios lo ha establecido. Y eso es muy sencillo porque la palabra lo dice. Pero la gente no se casa por eso. Se casa por otras motivaciones. Otra motivación adecuada por la cual un creyente se debe de querer casar es porque el matrimonio es una figura de Cristo y la iglesia. Y esto significa que en el matrimonio vas a tener que perdonar, vas a tener que amar con el amor de Cristo y van a tener que santificarse mutuamente. Pero eso nadie lo dice. Porque en las ceremonias de bodas no se habla de la santificación mutua. Se habla de hacerse felices. Y ayer lo escuché. Ayer lo escuché en una iglesia denominada evangélica, que nunca se habló de la santificación mutua. Se habló más de la felicidad, se habló más del compañerismo, pero no se habló de la santificación mutua, de la santificación que el hombre debe de buscar sobre su esposa. Otra motivación que la persona debe tener al casarse es que sabe que en ese matrimonio va a crecer en el carácter de Cristo. Obligadamente va a crecer en el carácter de Cristo si esta persona es creyente. Y si te vas a casar o piensas en casarte y crees que es fácil y todo es color de rosa, estás equivocado, estás equivocada. Porque en el matrimonio tienes que entrar con la perspectiva de que vas a glorificar a Dios antes que a ti mismo y antes que a la otra persona. Solamente de esa manera va a perdurar. Y si no entras de esa manera y ese matrimonio perdura, será amargado. Continuarán amargándose poco a poco. Otro ejemplo es por qué las personas quieren tener hijos. ¿Por qué quieren tener hijos? Porque no se quieren quedar solos al envejecer, porque consideran que es parte de la vida, para que ellos cumplan sus propósitos de los padres, para que los hijos alcancen las metas que los padres no cumplieron, entre otras cosas. Pero la Biblia no habla de eso. La Escritura menciona que el deber de los padres con los hijos es instruirlos en la palabra de Dios de manera que haya más íconos que glorifiquen a Dios. Y por ícono me refiero de que todas las personas hemos sido creados a la imagen de Dios. Cada vez que hay una persona nueva en este mundo, el deseo de Dios es que esta persona le glorifique. Y para que esta persona le glorifique, los padres tienen que instruirlos en la palabra de Dios. Pero los matrimonios no piensan eso, porque están alejados de la palabra de Dios. Otros dicen en su pensamiento, quieren controlar la cantidad de hijos que tienen. ¿Has escuchado la frase, ya no queremos más de 2? Suficiente, ya tenemos la parejita, se acabó. Cortamos la fábrica, ¿no? Así dicen. Vamos a ya dar en quiebra la fábrica, porque consideran que ellos tienen el control sobre la vida que Dios puede dar. Hermanos, eso es quitarle la gloria a Dios. Querer controlar aquello que solamente Dios puede controlar es robarle la gloria. Es decir, no confío en Dios, no confío en su soberanía, quiero confiar en mi soberanía. Y ese es un pensamiento pecaminoso. Una vez una persona que yo conozco dijo, ¿cómo crees que voy a tener hijos? Tendría que negarme todos mis gustos y todo el dinero que yo necesito para mí mismo. Son pensamientos pecaminosos, son motivaciones pecaminosas. Querer robarle la gloria a Dios es pecado. El Señor dice en Isaías que no comparte su gloria, que no se la dará a nadie. Pero gloria a Dios que los reformadores enseñaron que Dios está en el centro de todas las cosas. ¿Por qué digo que los reformadores? Porque cuando el humanismo también nació,
Los reformadores también surgieron y ellos colocaron a Dios, colocaron a Cristo en el centro. Y este pensamiento se le llama teocéntrico o cristocéntrico, contrario a lo antropocéntrico, que es colocar al hombre en medio. Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y si tú niegas estos pasajes, así como también Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, si tú los niegas, estás viviendo en un mundo de papel, en un mundo que no tiene fundamento. Los científicos han tratado de encontrar las leyes que sostienen al universo, pero lo que sostiene al universo es la palabra de Dios, porque Él la creó por medio de su palabra y su palabra sigue sosteniendo al universo. Y aunque la humanidad se ha puesto a sí mismo en el centro, la Biblia pone a Dios en el centro y a Cristo en el centro. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el centro del universo, porque Dios pone a Cristo en el centro para que sea glorificado juntamente con Él. Y cuando tenemos a un Dios que está en el centro, a un Dios que pone a su Hijo en el centro, tus motivaciones, tus razones, tus motivos no importan. Tus planes y tus metas no importan. Si es que no has llevado todos tus planes, todos tus motivos a Dios, a la gloria de Dios. Pues no tú te creaste a ti mismo, dice el Salmo. No tú te creaste, tú no eres dueño de la tierra, no eres dueño legítimo de nada en la tierra, pues todo es de Dios y todo vuelve a Dios. Dios es el Todopoderoso, Dios es el Eterno, Dios es el principio, Dios es el fin, y tú y yo somos polvo. Somos polvo, dice la Escritura. Dios es el alfarero y lo máximo que tú y yo podemos llegar a ser es barro en sus manos. Es barro en sus manos. Y escucha esto con atención. Dios no está preocupado por darte todo lo que necesitas. Dios se ocupa en proveernos lo necesario para que seamos santificados y crezcamos en la imagen de Cristo. No estoy diciendo que sea malo que seas prosperado económicamente. No eso estamos diciendo. Estamos diciendo que Dios va a proveer lo necesario para que tú seas formado a la imagen de Cristo. Y si al mismo tiempo estás siendo prosperado en todas las demás cosas, gloria a Dios. Hazlo para la gloria de Dios también. Y es maravilloso que un Dios tan grande, tan poderoso, esté interesado todavía en que le demos la gloria, porque no lo necesita. Hay un atributo que hemos estudiado que se llama la aceidad de Dios. Esto significa que Dios no necesita de nada ni de nadie. Por ello no necesita comer, no necesita descansar. Dios es autosuficiente. Sin embargo, busca a personas que le glorifiquen, personas que le adoren. Eso es maravilloso. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Señor está interesado en que sus hijos le adoren.
Por ello, Dios es el que santifica a la persona que se acerca a Él y no lo deja tal cual como está. Primera de Corintios 10:31, que ya se ha mencionado: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y muchas personas han tomado este versículo y han dicho: entonces yo me puedo emborrachar para la gloria de Dios. Entonces yo puedo robar y decir que es para la gloria de Dios. Pero no eso es lo que quiere decir el apóstol. Está diciendo que significa que todo lo que hagamos sea agradable a Dios. Que nos limitemos a hacer solamente las cosas que al Señor le parezcan agradables. Como alguien dijo, no puedes hacer algo que a Dios no le agrada y decir que es para Él. Sería incongruente. Y el pastor John Gill, un pastor reformado de años atrás, comenta lo siguiente respecto a este versículo. Escucha que dice: la gloria de Dios es el fin de todas las obras y acciones de los creyentes. La gloria de Dios fue el mismo fin de todas las acciones de Cristo, quien viviendo para interceder por nosotros, vive para Dios, para la gloria de Dios, y por lo tanto, la gloria de Dios debe ser el fin de todas nuestras acciones. Que la gloria de Dios debe ser el fin de todas nuestras acciones. Y para continuar, me gustaría tocar 4 puntos prácticos sobre cómo nosotros podemos glorificar a Dios. 4 puntos prácticos, puesto que ya hemos visto que el hombre naturalmente no puede glorificar a Dios porque su entendimiento está envanecido. Porque en la humanidad, cuando Adán pecó, todos los hombres pecaron también por él. Y estos hombres que nacen en pecado no glorifican a Dios. Como dice Isaías 43:7, que los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El Señor se ha hecho de un pueblo escogido, de un pueblo llamado. No engloba a todos los hombres, sino a aquellos que han venido a la fe en Cristo Jesús. Y como también ya leímos, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, quienes han sido comprados por precio, por el precio de la sangre de Cristo. Aquellos que viven en el espíritu, aquellos que han creído en el evangelio y se han arrepentido de su pecado. Entonces aquellos que viven en el evangelio pueden llevar a cabo estos puntos que voy a mencionar en esta mañana. Punto número 1, ¿cómo podemos glorificar a Dios? Hermanos, hay muchas cosas que podemos hacer para glorificar a Dios. Voy a mencionar algunas. No creo considerar todas, serían demasiadas. Punto número 1, buscar conocer a Dios como realmente es, de acuerdo a la revelación de las Escrituras. Buscar conocer a Dios como realmente es, de acuerdo a la revelación de las Escrituras. Esto significa leer y escudriñar las Escrituras, estudiando quién es Dios, estudiando su carácter, estudiando sus atributos. Si no lo has hecho, no esperes más. Puedes utilizar un libro, puedes hacerlo en la Biblia también, pero los libros nos ayudan un poco a llevarnos a ello. Escucha algunos de sus atributos del Señor: soberano, santo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, misericordioso, amoroso, paciente, bondadoso, autosuficiente, glorioso, sabio, veraz, justo, Dios de gracia y Dios de ira. Y esa solo es una lista inicial, porque hay muchos más. Pero en algunos lugares solo se habla del amor de Dios y no pasan de ahí. ¿Por qué? Porque es la parte que nos gusta. Pero no hay que estudiar a Dios como nos gusta, sino como realmente es. Porque como conocerlo como realmente es nos va a llevar a tener una vida
más agradable delante de Él. Y los reformadores en el pasado utilizaron una frase en latín muy hermosa, que era coram Deo. No sé si lo hayas escuchado, pero esa frase coram Deo significa delante del rostro de Dios. Delante del rostro de Dios. Vivir coram Deo significa vivir tu vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Significa que todo lo que haces está siendo mirado por Dios en todo momento. Eso es coram Deo. Conocerle a Él nos va a llevar a vivir coram Deo. Punto número 2. Guardar y cumplir sus mandamientos tal cual como lo pide su palabra. Repito, guardar y cumplir sus mandamientos tal cual como lo pide su palabra. En el Catecismo Menor de Westminster, el mismo que he mencionado en esta mañana, en su punto 2 nos dice que la regla que Dios ha dado para enseñarnos a glorificarle es su palabra. Es su palabra. No debemos pensar que podemos guardar los mandamientos a nuestra manera, sino solamente a la manera que a Dios le agrada. Mira lo que pasa con Nadab y Abiú en Levítico 10, 1 y 2. Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasó en esta ocasión? El Señor acababa de dar instrucciones a Aarón y a sus hijos, y acababan de terminar el primer sacrificio, el primero de la ley, hecho. De pronto salieron Nadab y Abiú y ofrecieron algo que Dios nunca había mandado. Y Dios los mató. Dios los mató por querer adorarle como ellos quisieron y no como Dios había mandado. Y hay algo que estudiamos también de la teología reformada. Escucha esto. El principio de la adoración a Dios es lo que Él ha dicho y no lo que a ti te agrade. Como una vez un hermano dijo, se me acercó alguien y me dijo, hermano, no me gustaron los cantos. No me gustaron hoy, de verdad, cantaron re mal. Ese canto, muy lento. Y le contestó este pastor, qué bueno, porque no era para ti, era para Dios. No hacemos las cosas porque nos agraden a nosotros. Porque si fuera así, no estaríamos acá. Si hicieran las cosas que me agradan a mí, no estaríamos tal vez acá. Debemos recordar que la palabra no se adapta a los tiempos y a las épocas, sino que los tiempos y las épocas se adaptan a la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiarla. Y si no la entendemos, preguntemos. Si no lo entendemos todavía, investiguemos más. Y si no, pidamos ayuda. No tenemos el derecho de tergiversar la palabra de Dios. Punto número 3, sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. Y mucho se habla en todas partes del servicio en la iglesia, de la palabra liderazgo, de la palabra cargo. Pero escucha esto, el liderazgo o el cargo en la iglesia no es un fin en sí mismo. Y lo digo porque yo pensé en algún momento de mi vida que el liderazgo era un fin, era una meta. Pensaba que llegar a un liderazgo era lo que Dios quería para mí. Pero no es una meta, no es un fin, sino que es un medio que el Señor utiliza para santificar a su iglesia. Es un medio que Dios utiliza para edificar a la iglesia y para que la iglesia sea formada a la imagen de Cristo. Primera de Pedro 4, 10 y 11 nos dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Recalco, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. Es decir, que Dios es glorificado cuando nuestro servicio le da gloria a Él y no a nosotros. Cuando estamos buscando en nuestro servicio que las personas sean edificadas. Si nuestro don, si lo que pensamos que el don que tenemos no sirve para edificar y santificar a las personas, es un don que no viene de Dios. Déjame repetirlo. Si tenemos un don que no edifica a la iglesia, entonces no es un don. No es un don que viene de Dios. Porque la voluntad de Dios, 1 Tesalonicenses 4:3, es vuestra santificación. Entonces Dios quiere que seamos santificados. Santificados. Pero no se queda ahí. El servicio no comienza en la congregación, no comienza en el edificio, comienza en nuestros hogares. Somos llamados a ser siervos en nuestros hogares, porque no tendría caso servir aquí si en nuestra casa no lo hacemos. Por ejemplo, los varones, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, son llamados a ser los pastores de su familia. Los primeros pastores son los padres. Es el padre y la madre como ayuda del varón. Pero personas han llegado a liderazgos que han pensado que es una meta porque creen que por haber llegado a un liderazgo van a tener privilegios o van a llegar a tener derechos diferentes. Hermanos, hermanas, el pastor, los pastores, los líderes son hermanos comunes y corrientes. Son hermanos como cada uno de nosotros. Y si en un lugar ponen al pastor por encima, están equivocados y están yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le están glorificando. Porque le están atribuyendo honor que no merece. Tanto así que hasta le festejan cumpleaños, que le hacen servicios dedicados a él. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están dándole la gloria a los hombres. Así que analicemos nuestras motivaciones para servir en la iglesia. Y meditando esta parte, venía a mi mente que realmente la iglesia somos las personas, no es el edificio. No significa que tú hagas algo adentro del edificio, sino que tú puedas servir a las personas aún fuera del edificio. Todos estamos siendo llamados a servir a nuestro hermano, más que nada a su santificación. Claro, también ayudar en lo que se necesite, también, pero primeramente en su santificación. Así que si nuestra motivación a ocupar lugares de liderazgo en la congregación debe ser que la iglesia sea edificada, sea perfeccionada, sea santificada, porque eso le dará la gloria a Dios y no a mí. Pero muchas personas también quieren y son motivadas por ser seguidos, Punto número 4, aceptar y buscar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Repito, número 4, aceptar y buscar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Acompáñame a leer Daniel 4:35. Daniel 4:35 dice lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, este pasaje no lo escribe Daniel, no lo dice Dios, no lo dice otro profeta. Lo dice Nabucodonosor, un rey que era un rey pagano, un rey que era totalmente humanista, que una vez se paró delante de todo su reino y dijo, todo esto yo lo logré,
todo esto fue por mi esfuerzo, fue por mi meta. Pero, ¿sabes qué le pasa a Nabucodonosor? Dios lo humilla. Dios lo lleva a una humillación tan grande que termina en el campo como un animal, con sus uñas tan largas y sus cabellos tan largos que no se podría identificar que era un humano. Dios lo humilló de tal forma que cuando lo restablece, Nabucodonosor dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y quien le diga, ¿qué haces? Pero nosotros todavía pensamos que importa más lo que nosotros queremos. No puede ser así. No puede ser así. Dios tiene el derecho de hacer con nuestra vida lo que le place. Pero tenemos la seguridad y la confianza de que Él nunca irá en contra de su palabra, porque no puede negarse a sí mismo, no puede hacer algo contrario que lo que la palabra dice, que lo que nos ha revelado en su palabra. Pero un grave error, tanto de los creyentes como de los incrédulos, ha sido pensar que Dios perdió el control, que nosotros tenemos el control, pero no es así. Dios sigue siendo el soberano de todas las cosas. Nosotros no somos dueños legítimos de nada, pues de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuestra relación con Dios no se basa en lo que nosotros necesitamos, sino en lo que Él es digno de recibir, y Él es digno de recibir la gloria porque Él ha formado todas las cosas. Pero en la iglesia se ha filtrado un pensamiento que es este: si estás siendo exitoso económicamente, seguramente estás siendo bendecido por Dios. O por el contrario, estás enfermo, estás débil, no sabes qué pasa con tu salud, estás en pecado. Es eso. Es que Dios te está mandando esa enfermedad por cuanto estás en pecado. Hermanos, esa forma de pensar es del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad que enseña que Cristo pagó en la cruz para que tú seas millonario, para que no te falte nada económicamente. Y también lo digo, hermanos, escuchen esto. Realmente el Evangelio de la Prosperidad enseña que Cristo pagó en la cruz para que tú estés sano, para que nunca pases por enfermedades, para que nunca pases por aflicciones. Pero no es así. Hace un momento cantábamos en ese canto, Vivir es Cristo, que nuestras aflicciones son motivo para glorificar a Dios, porque no se escapan de sus manos. ¿Qué hace el ser humano cuando llega una enfermedad a su vida o una pérdida y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué a mí? No, al contrario, deberíamos preguntarnos, si a mí me está pasando esto, ¿cómo puedo glorificar a Dios a través de esta situación? ¿Cómo puedo glorificar a Dios a través de esta situación, a través de esta aflicción, a través de esta enfermedad? Y si no lo sabemos, vayamos y leamos Job. Vayamos y leamos qué le pasó a Job, porque perdió todo, porque se enfermó, porque todos lo dejaron de sus amigos. Todos le dijeron, a Job le dijeron, es que tú estás en pecado. Pero no, porque estaba en la voluntad de Dios que Job entiende, reconozca al final y diga en en el capítulo 42, versículo 1 y 2, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios utilizó todo lo que le pasó a Job para que al final Job conociera quién es Dios verdaderamente. Así que tenemos que pensar así, cómo nosotros podemos glorificar a Dios en medio de todo lo que nos pasa. Y no podemos omitir que el sufrimiento y la aflicción son motivos para darle la gloria, para depender de Él, para volver a Él. Hermanos, si en algún momento Dios no nos mandara aflicción, no nos mandara enfermedades, creeríamos que somos autosuficientes.
creeríamos que somos capaces de seguir adelante por nosotros mismos, pero la palabra dice que separados de Cristo, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Esos son los 4 puntos que les quería platicar en esta mañana y quiero continuar con esta pregunta. Ya hemos hablado del propósito del hombre. Ya hemos hablado de 4 formas de glorificar a Dios. Pero déjame hacer una pregunta más y explicarla. ¿Cuál es el fin principal de Dios? ¿Cuál es el fin principal de Dios? Esta pregunta no la responde el Catecismo Menor de Westminster, pero está dentro de la teología reformada. Escucha, el fin principal de Dios. El fin principal de Dios es su propia gloria. Es su propia gloria, porque esto es en lo que Él se deleita. Todo lo que Dios orquesta, realiza y habla, busca esta meta, que su nombre sea glorificado. Que su nombre sea glorificado. Y también cantamos hoy a ti la gloria. Porque en mi andar, mis gozos y mis tristezas orquestas tú para dar gloria a ti. Lo cantamos en esta mañana. Y les recuerdo una de las 5 solas de la Reforma. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Esta frase en latín que significa solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Hermanos, qué hermosa es esta doctrina. Solo a Dios sea la gloria. Nadie más la merece. Lee conmigo Romanos 11, 33 al 36. Vamos a buscarlo. Podemos leer en la pantalla también. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es la máxima autoridad. Dios es el creador de todas las cosas y también es nuestro Salvador. Solo Dios merece la gloria, no el ser humano, y no dará su gloria a nadie más. Esta es la esencia del Soli Deo Gloria. Me gustaría regresar a la confesión de fe, ese catecismo menor, en su primer punto. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios, pero falta una parte, y gozar de Él para siempre. Y gozar de Él para siempre. ¿Qué significa esto de gozar de Él? Una pregunta. ¿Quién se ha ganado el derecho de gozar de Dios? Si no solamente aquellos que le glorifican, porque la frase es continua. Dice, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y posteriormente podrás gozar de Él para siempre. Están unidos. Y déjame darte un ejemplo. Imagina que en el mejor museo de todo el mundo, por ejemplo en París, hay una obra de arte, la mejor pintura y la más hermosa que algún artista jamás ha hecho. Es vista por muy pocas personas. Necesitas una gran cantidad de dinero, no solo para viajar, para entrar. Pocos obtienen ese boleto para entrar. Pocos la han visto. ¿Qué te da el derecho a ti para entrar y verla? ¿Qué te da el derecho a ti para contemplar esa obra y gozar de ella? ¿Quién eres tú para tener el privilegio de gozarte en verla cuando esa obra se llama la gloria de Dios? Esa obra se llama la gloria de Dios. Esa pintura dice la gloria de Dios.
Nadie ha tenido el derecho de entrar al trono de la gracia, sino solamente por los méritos de Cristo. Pero antes de ir cerrando, hermanos, vamos a ir a ese Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4, que dije que al final me gustaría explicar. El Salmo 37, versículo 4, dice: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. 37, 4. Todos lo hemos escuchado. Se dice en todos los cumpleaños prácticamente evangélicos. Y te dicen: Dios te conceda tu carrera, Dios te dé el mejor trabajo, Dios te dé el campeonato en tu deporte, Dios te bendiga en todo. Hermanos, escucha esto, tiene que ver con el tema. Deleítate, gózate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú le glorificas, podrás gozarte y deleitarte, que es un sinónimo, en Él. Pero cuando te deleites en el Señor, todo lo que tú quieras hacer va a ser agradable a Él. Entonces, esas peticiones de tu corazón serán ser más santo, serán tener una vida más agradable a Él, será tener un trabajo que te permita glorificarle más, tener condiciones que te permitan glorificarle a Él. No significa que Él va a cumplir todo lo que tú quieres de tu manera egoísta de ver las cosas. Significa que todo lo que pidas va a buscar la gloria de Dios. La gloria de Dios. Eso es deleitarnos y gozarnos en Él. Así que no hemos tenido el derecho, ni hemos ganado el derecho de ver esa pintura llamada la gloria de Dios, sino solamente la única forma que podemos gozarnos en Él, deleitarnos en Él, es a través del Evangelio de Jesucristo, a través del Evangelio. Y termino con esto. Si todavía no eres creyente, tienes oportunidad de arrepentirte. Arrepentirte por esto, porque toda tu vida has vivido para agradarte a ti mismo y no a Dios. Porque como en Romanos 1:21, has vivido con tu entendimiento envanecido y no le has dado gracias y no le has glorificado. Pero puedes vivir una vida para glorificarle. Ese pecado, esa ofensa, te da un boleto de ida al infierno y sin regreso. Pero por la muerte de Cristo, esa muerte hermosa y sustitutiva, en la cual cargó los pecados, en la cual Él recibió la maldición y la ira de Dios, siendo Él perfecto y justo como un cordero sin mancha. Si tú crees que Él murió cargando por tus pecados y que tú pecaste glorificándote a ti mismo toda tu vida y Él transforma tu vida, ahora serás salvo. Pero tienen que haber esos frutos de arrepentimiento, tienen que haber esos frutos de justicia en tu vida y un anhelo ferviente por ir a la palabra de Dios.